Agosto de 1942. Jungla densa, Guadalcanal. El mando japonés creía que la victoria sería rápida. Según el coronel Ichiki, los estadounidenses eran perezosos, frágiles e incapaces de resistir un ataque nocturno. Había absoluta confianza. ¿El enemigo? Subestimado. ¿El terreno? Familiar. ¿El espíritu de lucha japonés? Irrompible. Sin embargo, esa confianza se vería aplastada. No por una fuerza mayor, sino por algo que el ejército imperial nunca consideró una amenaza real, un sistema logístico funcional. Durante 6 meses, las tropas japonesas marcharon hambrientas, lucharon sin munición y murieron no a manos de los marines, sino por el colapso de su propia doctrina. Lo que comenzó como una ofensiva relámpago, terminó como un asedio invisible. La selva se alió con los americanos. El hambre se ha vuelto más letal que cualquier arma. Este vídeo revelará lo que realmente ocurrió en Guadalcanal, no como un mito heroico, sino como el primer choque entre dos formas de guerra. Por un lado, la fe absoluta en el espíritu, por otro, la fría disciplina de una máquina de suministro constante. Guadalcanal no fue solo una derrota militar. Fue el momento en que un imperio descubrió que el valor no alimenta a los soldados, tampoco les saca de la selva. Pero antes de profundizar en los relatos y decisiones que moldearon Guadalcanal, hay una estadística que lo resume. De los 36.000 soldados japoneses que pasaron por la isla, más de 25.000 murieron, y la mayoría no fue alcanzada por disparos. Murieron de hambre, malaria y abandono. Los soldados entrenados para morir con honor sufrían una muerte lenta, sin gloria y sin combate. No entendían al enemigo. Bayonetas y combate cuerpo a cuerpo te esperaban. Recibían fuego coordinado, ametralladoras que no se atascaban y suministros que nunca se agotaban. Esto no es solo un relato de guerra, es la autopsia de una doctrina rota. Si valoras una historia bien contada, con datos precisos y respeto por los hechos, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Esto ayuda al canal a mantener viva la memoria y la verdad. Para 1942, el ejército imperial japonés mantenía una convicción forjada en 5 años de victorias consecutivas. Desde el inicio de la guerra contra China en 1937, pasando por la caída de Hong Kong, Malasia, Filipinas y la humillación británica en Singapur, los soldados japoneses se veían a sí mismos como herederos de un código guerrero invencible. No era solo estrategia, era doctrina espiritual. El combate no se ganaba por números, sino por la disposición a morir. Este era el pilar de la maquinaria bélica japonesa. La creencia de que el espíritu, el sacrificio y el honor pesaban más que cualquier ventaja material del enemigo. Las doctrinas oficiales enseñaban que los soldados occidentales, especialmente los estadounidenses, eran débiles, dependían demasiado del confort, incapaces de luchar de noche o soportar la selva. Informes de campañas anteriores reforzaron esta visión. En China, los soldados nacionalistas cedieron bajo presión. En Filipinas, los prisioneros estadounidenses se rindieron en masa. La interpretación era sencilla. Japón había alcanzado un nuevo nivel de fuerza moral, mientras que sus opositores representaban una civilización en decadencia. Así que no fue sorpresa cuando oficiales como el coronel Ichiki se burlaron de la idea de que los marines estadounidenses resistieran más de unas pocas horas en Guadalcanal. Para ellos, el campo de batalla era un escenario donde el valor lo decidiría todo, y Japón, en su opinión, ya había ganado antes incluso de aterrizar. El error fundamental fue lo que Japón no vio. Mientras sus fuerzas marchaban con disciplina y bayonetas afiladas, Estados Unidos operaba un modelo de guerra diferente, uno que comenzaba en fábricas, pasaba por ferrocarriles, puertos, depósitos y barcos navieros, y terminaba en posiciones de combate abastecidas de suministros continuos, abundante munición y equipamiento que funcionaba día tras día. El ejército imperial, convencido de su superioridad espiritual, ignoró este tipo de fuerza. No entendía, por ejemplo, que una ametralladora estadounidense M1917 podía disparar durante horas sin fallar, siempre que hubiera agua y munición, y los estadounidenses siempre garantizaban ambas cosas. Tampoco consideraron que la infantería enemiga operaba en tiempo real con radios, conexión directa con artillería, apoyo naval y evacuación médica. En el concepto japonés, la guerra la libraban hombres. En el concepto estadounidense,
La guerra se sostenía mediante sistemas. Esta brecha de percepción empezó a manifestarse en las primeras semanas de la campaña. Las autoridades japonesas informaron que los estadounidenses no huyeron durante los ataques nocturnos. Al contrario, respondieron con fuego intenso y organizado. En una de las primeras batallas, ametralladoras intercaladas cubrieron todos los ángulos de un banco de arena. Lo que para Japón era una carga honorable de infantería se convirtió en una masacre. El enemigo no se rindió al terror, él se preparó para ello. Más tarde, los informes capturados confirmarían la sorpresa. Los estadounidenses luchaban con disciplina, persistencia y coordinación entre infantería, aviación y artillería. Era un modo de combate que no encajaba con la lógica japonesa, y precisamente por esa razón, era devastador. En Tokio, el alto mando subestimó a más que solo al soldado estadounidense. Subestimó la máquina que le alimentaba. Por cada batallón japonés que desembarcaba con raciones para 3 días, los estadounidenses aportaban provisiones para semanas, construían cocinas de campaña, establecían hospitales móviles y montaban depósitos de municiones en medio de la selva, mientras Japón dependía de destructores rápidos para transportar hombres durante la noche. Protegía los convoyes con cobertura aérea permanente. Una estadística ignorada por el mando japonés mostraba la profundidad de este abismo. En 1942, Estados Unidos produjo más de 47.000 aviones. Japón, poco más de 8.000. Si esta comparación te sorprende, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Esta diferencia era más que industrial, era filosófica. Japón creía que la guerra podía ganarse con voluntad. Estados Unidos sabía que estaba ganando con reemplazos. Por cada bayoneta bien blandida había una caja de munición. Para cada soldado bien entrenado, existía todo un sistema que garantizaba que recibiera atención médica, suministro continuo, apoyo aéreo, repuestos, comunicación táctica y, si era necesario, evacuación completa para tratamiento en hospitales traseros. La doctrina japonesa ignoró esto porque no podía competir con él. Su modelo de guerra era el mismo que el de Manchuria: movilidad, ataque sorpresa, ocupación rápida. Pero Guadalcanal no ofrecía ninguna de estas ventajas. La densa selva impedía movimientos amplios. La aviación estadounidense controló el día. Los marines defendieron posiciones fijas con fuego sostenido. Y el tiempo, siempre aliado con los japoneses, se convirtió en el enemigo. Cada día más en tierra había un soldado enfermo más, una comida perdida más, una bala gastada más que no sería reemplazada. La arrogancia japonesa no era infundada, estaba desfasada. Funcionaba contra enemigos desprevenidos o que se derrumbaban. Pero en Guadalcanal, Japón se encontró con algo nuevo. Un enemigo que entendía que la valentía por sí sola no sostiene un frente. Y este enemigo no estaba en un pelotón, sino en una cadena logística que se extendía desde Lunga Point hasta fábricas en Ohio. Y entonces llegó la primera confesión, registrada en un diario capturado de un oficial japonés. Esperábamos encontrar soldados frágiles. Nos encontramos con un enemigo que nunca parecía cansado, nunca se quedaba sin balas y siempre respondía con un fuego más intenso del que podríamos haber imaginado. Esa fue la primera grieta. Pero el colapso total estaba a punto de llegar, y empezaría con un error de cálculo que costaría 800 vidas en una sola noche. La noche del 20 de agosto de 1942, el coronel Kiyonao Ichiki desembarcó en Guadalcanal con 917 hombres de la élite del ejército imperial. Eran veteranos de la conquista de Pekín y la caída de Guam, hombres endurecidos, imbuidos de una fe ciega en la doctrina de la ofensiva decisiva. Su misión era simple y arrogante: avanzar por la selva y expulsar a los marines estadounidenses de la isla. Las órdenes superiores dictaban que esperara refuerzos antes de atacar, pero Ichiki, convencido de la debilidad estadounidense, decidió actuar solo. En su opinión, cuanto antes se desalojaba el enemigo, menor era el riesgo de fortificaciones. Lo que no sabía, o se negó a aceptar, era que el perímetro defensivo estadounidense en Lunga Point no era solo una línea de trincheras. Era un sistema completo de defensa en profundidad, diseñado para absorber, canalizar y destruir ataques con precisión matemática. En las primeras horas de la mañana del 21 de agosto, Ichiki lanzó su ataque contra la desembocadura del río Ilu, erróneamente identificada como el río Tenaru,
según informes estadounidenses. Sus hombres avanzaron en formación cerrada, portando bayonetas caladas, gritando el grito de batalla japonés con la fuerza de quien cree que el valor atravesaría cualquier obstáculo. Al otro lado estaban los hombres del primer batallón de marines, posicionados en defensas cuidadosamente construidas, unidos por ametralladoras M1917 refrigeradas por agua, morteros con datos de alcance previamente registrados, alambre de espino y campos de tiro superpuestos. A la 1:30 am, la selva estalló en llamas. El ataque japonés, lanzado con brutalidad y disciplina, fue inmediatamente superado por una tormenta de fuego continuo. Las ametralladoras atrapadas en la arena disparaban sin interrupción, con una cadencia constante y los cañones cambiando en rotación. Cada intento de cruzar la barra de arena estaba iluminado por bengalas y pulverizado meticulosamente. Lo que Ichiki consideró un golpe decisivo fue, para los marines, solo el comienzo de una operación defensiva coreografiada. Durante toda la noche, los japoneses intentaron varios enfoques, arrastrándose por el barro, nadando bajo fuego, intentando rodear posiciones, pero todas las rutas ya estaban previstas. Las patrullas estadounidenses conocían el terreno, los comandantes tenían comunicación directa por radio, y la artillería ligera de tanques M3 Stuart estaba posicionada para apoyo inmediato. Cuando la infantería japonesa finalmente logró establecer una pequeña cabeza de puente, fue rechazada con granadas y fuego cruzado. Al amanecer, se reveló el campamento. Cientos de cuerpos yacían esparcidos sobre el banco de arena. Los estadounidenses, con cautela, pasaron la mañana eliminando resistencias aisladas y despejando el terreno con artillería de saturación. Ichiki, atónito, aún intentó reorganizar lo que quedaba de su fuerza, menos de 100 hombres aptos para luchar, pero fue rápidamente rodeado y muerto en combate. La operación, que según los planes japoneses debía durar unas horas y empujar a los estadounidenses al mar, se convirtió en una de las aniquilaciones más rápidas y absolutas de una fuerza élite en la Guerra del Pacífico. De los 917 soldados que desembarcaron con Ichiki, solo 15 sobrevivieron. La batalla, técnicamente llamada la Batalla de Lilu, pasó a conocerse como la Batalla de Tenaru, y se convirtió en un símbolo inmediato de la arrogancia doctrinal japonesa y la eficiencia táctica estadounidense. Mientras Japón veía el ataque nocturno como una táctica infalible, los estadounidenses respondieron con capas entrelazadas de resistencia, apoyo mutuo entre posiciones, potencia de fuego continua y decisiones centralizadas con flexibilidad local. Este impacto no fue solo militar, era ideológico. Por primera vez desde 1937, un batallón de infantería japonés fue completamente destruido sin causar bajas significativas al enemigo. El mando japonés, inicialmente en negación, insistió en que Ichiki había sido traicionado por un terreno difícil o mala suerte. Pero los informes capturados decían lo contrario. Los marines estaban bien armados, bien coordinados y actuaban con un profesionalismo implacable. Lo que Ichiki llamó pereza americana resultó ser una fuerza que sabía esperar, medir distancias, alinear campos de tiro, mantener comunicaciones activas y aplicar la fuerza en el momento adecuado. Y sobre todo, era una fuerza suministrada por una línea logística que no fallaba. El ataque a Tenaru fue solo el primero. Pero fue allí, en esa franja de arena, donde Japón aprendió, de la forma más brutal, que el valor no rompe trincheras cuando están sostenidas por munición infinita y precisión sistémica. Durante los días siguientes, un sargento japonés capturado confesó: "No entendemos cómo pudieron disparar tanto, durante tanto tiempo, sin parar. No sabíamos que había una fábrica detrás de cada ametralladora, pero la verdadera fábrica aún no se había revelado y llegaría por mar". Porque mientras Japón intentaba abastecer Guadalcanal de destructores rápidos por la noche, los estadounidenses preparaban algo que el ejército imperial nunca había enfrentado: un sistema logístico anfibio capaz de ensamblar un campo de batalla entero, en medio de la selva. Mientras los japoneses contaban los muertos en el banco de arena del río Tenaru, una pregunta comenzó a resonar entre los oficiales del 17º Ejército. ¿Cómo era posible que un enemigo rodeado, aislado por mar y atacado por aire, mantuviera posiciones con tanta resistencia? La respuesta estaba lejos de trincheras y bayonetas. Comenzó a miles de kilómetros de distancia,
en fábricas que operaban 3 turnos por todo Estados Unidos. La logística estadounidense en Guadalcanal era en sí misma un arma invisible y letal. Cada amanecer, mientras Japón intentaba infiltrarse suministros mediante destructores nocturnos, los estadounidenses reforzaban sus posiciones con barcos de carga llenos de munición, comida, radios, repuestos, tiendas de campaña, sacos de arena, generadores e incluso equipos de refrigeración. En tan solo 2 semanas desde el desembarco inicial, el perímetro estadounidense en Lunga Point ya tenía depósitos de munición organizados por calibre, estaciones médicas con sangre almacenada y unidades de comunicación capaces de coordinar la artillería con precisión mínima. Cada posición defensiva contaba con canales de radio directos con la retaguardia, observadores de línea conectados a la artillería naval y marines con entrenamiento específico para ajustar el fuego en tiempo real. Japón, acostumbrado a ganar con rapidez y brutalidad, se enfrentaba ahora a un rival que no necesitaba avanzar, simplemente resiste, y lo hizo con coherencia matemática. Mientras los soldados imperiales repartían las raciones de arroz seco, los marines comían comidas calientes preparadas en cocinas móviles. Mientras los japoneses trataban las heridas con telas improvisadas y sin anestesia, los estadounidenses usaban plasma, sulfa y evacuación rápida a barcos hospital. La diferencia no era de valentía, era de estructura. El perímetro de Guadalcanal estaba abastecido por una línea invisible que comenzaba en los depósitos de Hawái, atravesaba flotas escoltadas por portaaviones, descargaba bajo cobertura aérea y circulaba a través de vehículos, mulas y soldados hasta posiciones de combate. Cada ametralladora M1919 operaba con 3 veces la munición que el ejército japonés podía proporcionar a todo un batallón. Cada mortero estadounidense fue repostado antes de que los tubos se enfriaran. Y cada puesto avanzado tenía, en cajas enterradas por todas partes, suficientes provisiones para durar días incluso en caso de aislamiento. La verdadera guerra, por tanto, fue entre 2 modelos de apoyo. Mientras Japón usaba el valor como combustible, Estados Unidos usaba toneladas. En Guadalcanal, el consumo medio diario de munición solo en la infantería superaba los 50.000 proyectiles. Y sin embargo, los tanques seguían llenos. Un oficial japonés capturado confesaría: disparaban como si las balas no tuvieran fin. No era una percepción errónea, era una realidad industrial. En septiembre, incluso bajo ataques aéreos diarios, los estadounidenses lograron desembarcar 1.500 toneladas de suministros en una sola semana. La mayor parte era comida, munición y materiales de construcción para reforzar las defensas. Mientras tanto, Japón solo podía infiltrar cargas de menos de 100 toneladas por noche, y ni siquiera esas a menudo llegaban a su destino. En un cálculo operativo, esto significaba que por cada libra de suministros entregada al soldado japonés, el estadounidense recibía más de 15. Esta superioridad logística se transformó en ventaja táctica. El sistema permitía rotar a las unidades estadounidenses para descansar, evacuar a los heridos en un plazo de 24 horas, reabastecer munición en pleno combate, reemplazar radios sin demora e incluso reparar armas en el campo por técnicos especializados. Cada marine era una pieza consciente en un sistema que funcionaba. Lucharon porque sabían que no estaban solos, y que si caían, habría un reemplazo entrenado, alimentado, equipado y con alta moral listo para ocupar su lugar. Japón no tenía eso. Por cada ataque, cada carga, cada intento de romper el asedio, el esfuerzo era total e irrecuperable. Cada hombre perdido era un agujero en la línea. Cada bala disparada, una ausencia sin reemplazo. La logística japonesa no solo era inferior, estaba ausente. En Guadalcanal, esto no solo significaba desventaja, significaba sentencia. En octubre, el mando japonés comenzaría a ordenar a las tropas que racionaran el arroz a menos de 300 gramos por día. En el campo, esto significaba hambre incluso antes del enfrentamiento. Pero el hambre seguía siendo solo el primer síntoma del colapso, porque incluso con soldados desnutridos y debilitados, Japón seguía creyendo que podía cambiar el rumbo. La fe en el espíritu de lucha permaneció, y para ello, lanzarían su mayor ofensiva hasta la fecha, un intento desesperado de romper el asedio a través de la selva. Pero antes de eso, surgiría un nuevo arma invisible que inclinaría la balanza.
Una pista de aterrizaje recién construida comenzaría a transformar la guerra en el Pacífico. Se llamaba Camp Henderson, y con ello, los americanos llegarían a dominar no solo el suelo, pero también los cielos. En la oscuridad de la noche tropical, destructores japoneses atravesaron las aguas al norte de Guadalcanal a toda velocidad. Transportaban tropas, munición ligera y órdenes desesperadas. Este audaz sistema de suministro, conocido informalmente por los propios estadounidenses como Tokyo Express, pareció a primera vista una respuesta ingeniosa al bloqueo naval enemigo. Los japoneses dominaban la guerra nocturna en el mar. Sus comandantes navegaban con precisión milimétrica, aterrizaban en minutos, desaparecían antes del amanecer. La táctica pareció funcionar. Los refuerzos llegaban regularmente a la isla, pero lo que desembarcó fue parte del problema. Porque el Tokyo Express podía traer hombres, pero no pudo traer lo que más necesitaban esos hombres: comida, agua, piezas de artillería, combustible, equipo médico. Las tropas hambrientas fueron enviadas al frente sin suministros para luchar, moverse o resistir. El mando japonés, atrapado en la doctrina de la velocidad y el ataque, había creado un sistema de transporte audaz, pero completamente disfuncional. La guerra moderna exige peso, volumen, escala, y que un destructor no puede transportar. Mientras tanto, los estadounidenses no solo mantenían líneas de suministro estables, sino que empezaron a mejorar cada eslabón de la cadena. La pista de aterrizaje de Henderson Field, capturada al principio de la campaña y ahora en pleno funcionamiento, recibía diariamente aviones cargados de suministros médicos, refuerzos, correo e incluso periódicos. Cada nuevo día representaba no solo más armas, sino más moral. Los marines luchaban con la alimentación de la élite, durmiendo en tiendas secas, recibiendo tratamiento médico avanzado e incluso cigarrillos que venían directamente de Estados Unidos. Los soldados japoneses, transportados por el expreso de Tokio, marcharon directamente desde la playa hasta la línea del frente, sin ducha, sin antiséptico, sin plasma, y a menudo sin saber dónde estaban. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Una guerra de desgaste requiere logística de desgaste, pero Japón insistió en ganar por audacia, no por reemplazo. Cada ataque, cada refuerzo, cada hombre arrojado a la jungla sin el más mínimo apoyo, era otro paso hacia el colapso. Y los estadounidenses lo sabían. Observaron, interceptaron y registraron patrones, hasta que comenzaron a usar los propios aviones de Henderson para atacar el Tokyo Express durante el día, destruyendo cualquier barco que no se retirara a tiempo. En poco tiempo, Japón ya ni siquiera podía garantizar que sus hombres pisarían tierra, y cuando lo hicieron, fue solo para morir de hambre. Si disfrutas desentrañando estos hechos ignorados de la historia, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más profundo. Al final de la campaña, más de 30 destructores japoneses serían dañados o hundidos intentando cumplir esta misión imposible. El Tokyo Express se convertiría en sinónimo de audacia vacía, un esfuerzo logístico que sacrificó barcos enteros para entregar soldados sin arroz, sin munición y sin ninguna posibilidad. Pero incluso ante esto, Japón seguía creyendo que podía ganar con espíritu. Y para demostrarlo, prepararía su mayor ofensiva en Guadalcanal, una operación que lo apostaría todo, y encontraría al campamento Henderson preparado para responder al fuego en 3 dimensiones. Cuando los estrategas japoneses analizaron Guadalcanal, vieron la densa selva y las condiciones tropicales como una ventaja natural. Sus soldados estaban endurecidos, entrenados para soportar el calor, el hambre y el terreno hostil. La doctrina japonesa sostenía que la selva era un aliado, un entorno donde el espíritu asiático prevalecía sobre las comodidades occidentales. Pero lo que encontraron en Guadalcanal fue algo diferente. No un bosque que protegía o escondía, sino un organismo vivo que se volvía contra cualquiera que llegara sin formación técnica. La humedad constante convertía la ropa en trapos y las botas en esponjas infectadas. Los mosquitos transmitían cepas agresivas de malaria, que causaban fiebres recurrentes, delirios y colapsos musculares. Los ríos, inicialmente utilizados como fuente de agua, estaban contaminados por materia orgánica y desechos, causando una grave disentería.
El ejército imperial entró en la selva como si entrara en casa, pero la selva no los reconoció. Sin fármacos profilácticos, sin antibióticos y con reservas mínimas de quinina, la enfermedad se propagó más rápido que cualquier ataque enemigo. En cuestión de semanas, unidades enteras quedaron debilitadas. Los soldados que debían marchar hacia las líneas americanas apenas podían salir de los refugios. El calor constante impedía conservar los alimentos, y lluvias torrenciales desmontaban fortificaciones improvisadas. Para un ejército sin infraestructura médica, cada mosquito era un enemigo, cada charco de agua un riesgo de muerte. La jungla, considerada como cobertura, se convirtió en una trampa, y las rutas de infiltración planificadas se convirtieron en corredores de enfermedad y agotamiento. Por parte estadounidense, el escenario era diferente. Los médicos de campo administraban sulfamidas al primer síntoma de la infección. Las tropas recibían dosis regulares de profilácticos. El agua se hervía y filtraba. La comida se enlataba, se envasaba al vacío y se distribuía en porciones equilibradas, con suficientes calorías para soportar largas patrullas. Cuando un marine enfermaba, era retirado del frente en menos de 24 horas, estabilizado y enviado de nuevo al servicio con sustitución de alimentos, hidratación y tratamiento específico. Cada escuadrón contaba con un médico o paramédico formado. Cada posición tenía reservas de plasma, analgésicos y antisépticos. Mientras los japoneses improvisaban camillas con bambú y enterraban a los muertos rápidamente, los estadounidenses establecieron puestos médicos avanzados con una estructura hospitalaria de respaldo. La diferencia se estaba acumulando. A principios de octubre, más del 50% de las tropas japonesas en Guadalcanal presentaban algún tipo de infección o desnutrición severa. La mayoría no eran combatientes, sino supervivientes. Un oficial japonés escribiría: «La jungla se los está comiendo antes de que el enemigo dispare». La doctrina que exaltaba la resistencia física y la superación por el espíritu chocaba ahora con la realidad estadística. Los hombres no morían por falta de valor, morían por falta de antibióticos. En lugar de campos de batalla, Japón se enfrentaba a un cementerio invisible donde cada gota de sudor aceleraba el fracaso del cuerpo, y sin la estructura logística para evacuar, solo quedaba morir donde estabas. La naturaleza, imparcial, comenzó a actuar como juez silenciosa. No recompensaba a quienes gritaban más fuerte, ni a quienes marchaban más lejos. Recompensaba a quienes llegaban preparados. Y según ese criterio, Estados Unidos dominaba el entorno con la misma precisión que coordinaba el fuego de artillería. Cada refugio, cada ración, cada cantimplora trataba la selva no como un obstáculo, sino como una variable controlable. El tiempo, para los estadounidenses, no era el enemigo, era algo que se daba por hecho. A finales de octubre, solo la malaria había incapacitado a más de 10.000 soldados japoneses. De estos, más de la mitad nunca regresaron al combate. Sin evacuación, sin medicación, sin rehidratación, cada cuerpo se convertía en una carga para la propia unidad. Los vivos llevaban a los casi muertos, y los casi muertos portaban enfermedades que seguían extendiéndose. El alto mando japonés, aún convencido de que los estadounidenses se retirarían ante un ataque masivo, planeaba su mayor ofensiva hasta la fecha. No sabían que sus propios soldados ahora temían más el bosque que el fuego enemigo. La jungla había dejado de ser un sendero. Se convirtió en una celda. Y aún así, Japón insistió en enviar más hombres al matadero, porque no podían ver lo que les estaba ganando. No era solo un enemigo armado. Era un sistema médico, logístico y sanitario. Era una doctrina basada no en la fe, pero en prevención. La siguiente ofensiva japonesa marcaría un nuevo nivel de colapso, no solo estratégico, sino humano, y su fracaso no sería por falta de esfuerzo, pero por hambre. Hambre a escala militar. Japón atacó con la misma convicción con la que había ganado en China y Filipinas. De noche, con infantería concentrada, bayonetas caladas y gritos de guerra que, según su doctrina, quebrarían la moral del enemigo. Pero en Guadalcanal, los gritos se perdieron en el sonido mecánico de ametralladoras enlazadas, calibradas y sincronizadas para barrer cada metro de la selva con fuego superpuesto. El perímetro estadounidense no era una línea, era una red. Una estructura defensiva diseñada para absorber impactos y responder con letalidad impersonal.
En posiciones como Edson's Ridge, los observadores de radio anticipaban ataques nocturnos, alertando a ametralladoras, morteros y artillería desde la retaguardia con minutos de antelación. La infantería japonesa, por feroz que fuera, avanzó sobre un terreno previamente cartografiado. Cada cresta, cada valle, cada curva, se registraba por coordenadas, con distancias fijas para fuego indirecto. Al menor movimiento, los morteros M2 de 60 mm lanzaban explosivos a pocos metros de la línea del frente. La artillería estadounidense, llamada por observadores avanzados, operó con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. Una batería media podía recalibrar su mira 3 veces en menos de 15 minutos, adaptando el fuego a medida que avanzaba el enemigo. No fue una reacción, fue una operación matemática. En cargos como el de Chesty Puller, legendario comandante de infantería, la doctrina era clara. No gritabas, no improvisabas. Era calculado, se esperaba el momento. Y entonces, todo se activó. Japón creía que la lucha se ganó gracias a la fuerza del ataque. Pero la maquinaria defensiva estadounidense trató el ataque como una previsión estadística. Sabían dónde vendría el enemigo. Sabían cuándo. Y sabían cómo desmantelarla antes de que se acercara a menos de 100 metros. El campo de batalla, entonces, no era físico, era estructural. Cada posición estadounidense tenía al menos 3 capas de cobertura: fuego frontal, cobertura lateral cruzada y apoyo indirecto. Ninguna línea era autónoma. Cada punto de defensa se comunicaba con otros, y cada hombre sabía exactamente cuándo retirarse y dónde arreglar el nuevo perímetro. Esta coordinación se impulsaba con datos. Cada patrulla enviada por los estadounidenses regresaba con mapas, registros y mediciones. Se analizaron todos los ataques japoneses anteriores, todos los errores, corregidos. Y cada nuevo ataque se encontraba con un sistema aún más preparado. La doctrina japonesa, basada en la fe, el valor y el choque psicológico, chocó con un sistema que respondía no con miedo, sino con cálculo. La fuerza de voluntad encontró alambre de púas y, tras él, fuego continuo que no cesaba ni siquiera en baja visibilidad, porque cada línea de fuego ya había sido registrada antes de que cayera la noche. La superioridad estadounidense no residía en el número de soldados, sino en la integración entre sus medios. Los aviones que partían de Henderson Field proporcionaban reconocimiento aéreo antes de los ataques. Los puestos de escucha detectaron movimientos. Y radares costeros rudimentarios pero efectivos advertían de desembarcos nocturnos. Cuando un ataque era inminente, no había sorpresa. Hubo preparación. El impacto psicológico de esto fue devastador. Funcionarios japoneses informaron que, incluso tras ataques nocturnos, los estadounidenses estaban en posición a la mañana siguiente, con nuevas líneas de defensa, incluso tras horas de combate. Lo que parecía una posición derrotada reapareció a 500 metros detrás, con la misma cadencia de fuego, la misma moral, el mismo sistema intacto. Japón atacó posiciones. Defendió con estructura. En Guadalcanal, la selva no lo ocultaba. Reveló. Reveló que la guerra ya no se libraba solo por valentía. Se ganó por integración de sistemas, cadena de suministro y aplicación precisa de datos. Con cada ataque frustrado, la doctrina japonesa se desmoronaba, no porque sus hombres no lucharan, sino porque se enfrentaban a una fuerza que su mentalidad no preveía. En el diario de un teniente japonés asesinado tras el ataque a la colina 123, una frase resume el derrumbe. Estos no son hombres, son máquinas con ojos y una radio. No estaba lejos de la verdad. La eficiencia del sistema estadounidense en Guadalcanal transformó cada posición defensiva en un engranaje impersonal pero eficaz. Y este equipo estaba a punto de recibir un nuevo refuerzo. Porque mientras los japoneses perdían tiempo y vidas intentando romper perímetros con bayonetas, los estadounidenses desembarcaban un nuevo lote de artillería pesada y algo aún más potente: bulldozers, máquinas que transformarían arcilla en fortaleza y el tiempo en una trinchera impenetrable. En el corazón de la maquinaria estadounidense en Guadalcanal, había hombres y mujeres que nunca habían empuñado un fusil en el frente, pero que fueron decisivos para cada avance, cada defensa y cada vida salvada. No aparecieron en los informes de combate, no recibieron medallas por valentía y rara vez fueron recordados en fotos de victoria.
Pero sin ellos, la máquina se detuvo. Técnicos de radio que pasaban noches enteras ajustando frecuencias bajo bombardeo. Ingenieros cavando zanjas con excavadoras Caterpillar traídas por barcos de carga, convirtiendo barro en fortificaciones. Enfermeras de la Marina que operaban en tiendas de campaña con iluminación improvisada, estabilizando a los heridos con sulfa, plasma y precisión quirúrgica. Mecánicos que desmontaban armas atascaban en el húmedo calor de la jungla y las devolvían al combate ese mismo día. Los conductores de camiones logísticos cruzan rutas bombardeadas para entregar munición seca a tiempo. Por cada hombre que disparaba en la primera línea, había al menos 3 asegurándose de que tuviera algo para comer, con qué disparar y sin ningún lugar a donde volver. Fue una guerra sostenida por funciones que, según la doctrina japonesa, ni siquiera existían. Japón veía la guerra como un ritual de sacrificio. Morir con honor era más valioso que mantener un transmisor en funcionamiento. El operador de radio era visto como asistente, el ingeniero como apoyo secundario, el técnico como civil armado. Esta miopía doctrinal resultó costosa. Mientras los estadounidenses optimizaban cada eslabón de la cadena logística, los japoneses seguían enviando combatientes al matadero sin comida, sin mapa, sin comunicación. En Guadalcanal, la diferencia era total. Cuando una estación de ametralladoras estadounidense se quedó sin munición, la retaguardia reaccionó en cuestión de minutos. Cuando una unidad era alcanzada por un ataque, las enfermeras ya iban en camino con plasma refrigerado, y cuando el tiempo interrumpía el repostaje aéreo, las tripulaciones improvisaban puentes, cadenas humanas e incluso cables para transportar cajas de suministros. El sistema no solo era robusto, era resistente. Y detrás de esta resiliencia había miles de no combatientes, actuando con la misma disciplina que quienes mantenían la línea. La producción industrial reflejaba esta mentalidad. Estados Unidos no solo produjo tanques y aviones, producían radios en serie, repuestos estandarizados, tiendas térmicamente aisladas, medicinas en botellas numeradas, generadores portátiles, manuales de campo, cafeterías móviles e incluso máquinas de escribir para informes logísticos. Todo funcionaba en serie. Todo era compatible. Los zapallitos se acomodaron. Pausa para una estadística. En 1942, Estados Unidos produjo más de 100.000 radios militares estandarizadas, mientras que Alemania produjo menos de 15.000 del mismo tamaño. Esto significa que cada batallón estadounidense en Guadalcanal tenía, de media, más capacidad de comunicaciones que toda una división de la Wehrmacht. Si esta diferencia de escala te sorprendió, comenta abajo. La logística gana. El heroísmo estadounidense en Guadalcanal no solo se basaba en el valor en combate, sino también en la competencia a gran escala. Fue una guerra ganada por quienes sabían dónde debía estar cada pieza, y por quienes podían llevarla antes de que llegara el enemigo. Y este heroísmo silencioso estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva, porque Japón, presionado por el fracaso de los ataques anteriores, lanzaría su ofensiva más masiva y desesperada. 10.000 hombres cruzarían la selva para intentar romper el campamento Henderson. ¿Y qué encontrarían? Sería un sistema ya en modo totalmente automático. Cuando los marines estadounidenses avanzaron por los senderos de hojas mojadas al este de Matanikau, esperaban encontrar resistencia. Encontraron cuerpos. Muchos, con bayonetas aún en la mano. Otros, inclinados junto a los incendios apagados. Pero la mayoría, tumbado en silencio, sin marcas de disparo, sin señales de lucha. Habían muerto antes de la lucha. Murieron de hambre. Entre sus pertenencias, los estadounidenses coleccionaban diarios, cuadernos empapados en sudor y barro, con notas cortas y cada vez más espaciadas. Hoy comemos corteza de árbol. El arroz se ha ido. Vi morir a 2 hombres durante la noche, sin heridas. El tono ya no era marcial ni patriótico. Fue clínico. Una cronología de la rendición interna. En una de las páginas, una frase solitaria. Nos dejaron aquí para morir. El ejército que marchaba por la gloria del emperador ahora se arrastraba por el barro en busca de hojas comestibles. Agentes que una vez hablaron de honor, ordenaron la cocción de zapatos. La doctrina de la muerte voluntaria estaba siendo reemplazada por actos silenciosos de negación. Desertores escondidos, cadáveres abandonados, órdenes no cumplidas. La estructura mental comenzó a desmoronarse no por el fuego enemigo, sino por la ausencia de sentido.
Hombres entrenados para matar morían con el estómago vacío, observando cómo los aviones estadounidenses cruzaban los cielos con suministros colgando de paracaídas. El colapso ideológico quedó documentado incluso en informes médicos estadounidenses, que trataban a prisioneros capturados. Muchos no tenían heridas de combate, estaban en un estado de desnutrición severa, con insuficiencia hepática, ceguera nocturna y deshidratación avanzada. Un médico relató: estos soldados no fueron derrotados en combate, sino que fueron dejados a languidecer. La imagen del soldado japonés invencible, temido en Pearl Harbor, era ahora la de un joven huesudo, cubierto de heridas infectadas, ojos hundidos y músculos atrofiados. Y los agentes lo sabían. Los comandantes del 17º Ejército redactaron informes optimistas, pidiendo refuerzos y hablando de ofensivas planificadas. Pero entre bastidores, discutían lo inevitable. En octubre de 1942, uno de ellos escribió: «Ya no podemos alimentar a nuestras tropas. Continuar esta campaña es una sentencia». Pero la maquinaria propagandística no podía detenerse. El honor requería resistencia hasta el final. Y el final se acercaba. El hambre dejó de ser una consecuencia. Era el arma principal que usaban los estadounidenses, sin disparar un solo tiro. Los japoneses sabían dónde estaban los depósitos enemigos, los trenes, las cocinas de campaña, pero no podían tocarlos. La selva, los perímetros defensivos y la superioridad aérea impedían cualquier acceso. La comida era visible, pero inalcanzable, y esta proximidad intensificó la fractura mental. Ver al enemigo comer comida caliente mientras masticaba hojas crudas corroía el alma. La disciplina japonesa, tan celebrada, empezó a mostrar grietas. Grupos de soldados abandonaron las unidades e intentaron, por su cuenta, cazar, invadir y sobrevivir. Algunos fueron asesinados por patrullas estadounidenses, mientras intentaban asaltar campamentos para conseguir arroz. Otros se rindieron sin resistencia. La doctrina del honor empezó a dar paso a la realidad fisiológica. Cuando el cuerpo falla, la ideología deja de sostener el peso de la existencia. En noviembre, los estadounidenses interceptaron mensajes de radio del mando japonés que indicaban un racionamiento de 100 gramos de arroz por hombre y día. Esto ya no era supervivencia, era condena. El hambre se ha convertido en una epidemia, y con ello llegó la apatía. Los soldados que antes se lanzaban al combate, ahora no tenían fuerzas para levantarse. En una trinchera abandonada, los marines encontraron 7 cuerpos. Ninguno de ellos había sido disparado. El propio general Hyakutake, comandante de las fuerzas japonesas en Guadalcanal, escribiría más tarde que ya no era posible mantener una fuerza de combate en pie. Pero no podía decirlo públicamente. El imperio no se retiró. La propaganda continuó pintando Guadalcanal como un frente duro, pero bajo control. Y mientras tanto, el silencio en las filas aumentaba. Los soldados ya no se hablaban. No había planes. No había esperanza. En la comparación final, la máquina de guerra japonesa en Guadalcanal no fue derrotada ni por estrategia ni por fuerza bruta. Se rompió por la ausencia. Ausencia de comida, de alivio, de estructura, de verdad. El combate había terminado. Lo que quedó fue un lento desmantelamiento de la dignidad. Y en el apogeo de esta tragedia silenciosa, los estadounidenses estaban a punto de hacer algo que dejaría claro que esto ya no era una guerra, sino un desmantelamiento controlado de un ejército en colapso. Porque mientras los japoneses masticaban raíces, los estadounidenses desembarcaron tanques. Septiembre de 1942 marcó el inicio del fin operativo del ejército imperial japonés en Guadalcanal. Lo que antes eran ofensivas audaces, ahora se convertían en salidas desarticuladas, sin coordinación y sin suministros. Con cada nuevo intento de romper el perímetro estadounidense, el número de hombres era menor, la cantidad de munición menor y la energía casi inexistente. Las tropas que entraban en combate sabían que no habría refuerzos ni evacuación. Marchaban debilitados, a menudo sin siquiera completar la ración diaria. Un comandante informó que los soldados tenían fuerzas solo para sostener la bayoneta, no para usarla. Las ametralladoras, que en otros tiempos podían proporcionar apoyo de flanco, ahora permanecían en silencio, sin munición. La artillería, diseñada para abrir brechas en las defensas enemigas, era inútil.
Los obuses se habían agotado y las piezas estaban enterradas en barro, sin medios para moverse. Aún así, el alto mando japonés insistió en manuales doctrinales. Las órdenes seguían llegando con la misma fórmula: ataque nocturno, avance masivo, infiltración a través de la jungla. La realidad sobre el terreno fue ignorada. Soldados enfermos con fiebre, luchando contra la diarrea y la desnutrición, atravesando kilómetros de bosque solo para encontrar trincheras americanas reforzadas con alambre de espino, campos minados, torres de observación por radio y fuego cruzado. El resultado fue predecible. Donde antes había shock, ahora hubo masacre. Cada ataque fallido fue más que una derrota táctica. Era prueba de que Japón no comprendía la naturaleza del enemigo. No luchó contra un ejército. Luchaba contra un sistema en plena expansión. El perímetro estadounidense creció. Las trincheras se profundizaron. Las torres de observación se multiplicaron. Los depósitos de municiones fueron enterrados para su protección. Henderson Field recibía nuevos aviones cada semana. Con cada refuerzo enviado desde Washington, se formaba otro eslabón en la cadena. Y esta cadena apretó el asedio. A mediados de octubre, durante la llamada Batalla de la Ofensiva Final japonesa, se lanzaron unos 7.000 hombres en un último intento de recuperar el aeródromo. Avanzaron bajo la lluvia, el barro y la malaria. Cuando llegaron al frente, estaban tan agotados que no podían mantener la fila. Se dividieron, tropezaron y cayeron antes de encontrarse siquiera con el enemigo. Los pocos que lograron atacar se enfrentaron a fuego sincronizado de artillería estadounidense, programado en zonas predefinidas. Las radios ya tenían las coordenadas. Solo tenías que pulsar el botón. Al final de la ofensiva, más de 3.000 japoneses habían muerto. Muchos ni siquiera dispararon una vez. El campo de batalla se describía como una colina cubierta de cadáveres. Un marine escribió: vinieron como sombras, caían como hojas. Lo que se suponía que iba a ser un empuje decisivo se convirtió en un testimonio del colapso operativo. Mientras tanto, el mando estadounidense instaló nuevos generadores para ampliar la iluminación de Henderson Field. Las máquinas de ingeniería nivelaron el terreno para construir hangares. Los barcos descargaban tractores nuevos, repuestos y piensos enlatados con una vida útil de 2 años. La guerra, para los estadounidenses, no fue una prueba de espíritu, sino una operación logística. Y Japón empezaba a entender esto. Un informe interceptado de las fuerzas imperiales contenía una frase que selló el cambio de percepción. No nos enfrentamos a soldados. Nos enfrentamos a la industria de Estados Unidos. Pero incluso ante este colapso, a los japoneses les quedaba algo: la creencia de que el espíritu podía soportar lo imposible. Y esta creencia les llevaría a la fase más oscura de la campaña: la decisión de que, si no podían ganar, morirían en silencio. En el centro de Guadalcanal, un claro tomado a la fuerza de la selva se convirtió en algo más que una pista de aterrizaje. Se convirtió en el pulmón de la resistencia estadounidense. Henderson Field, llamado así por el mayor Lofton Henderson, muerto en Midway, comenzó como una improvisación, un diseño rústico sobre barro comprimido. Pero bajo el mando logístico de los Marines y el apoyo ininterrumpido de la Marina, evolucionó a un ritmo industrial. En cuestión de semanas, lo que antes era un campamento vulnerable se convirtió en una base aérea operativa con hangares rudimentarios, depósitos de combustible protegidos por barriles de arena, estaciones de radio, cabrestantes y generadores. Cada semana, nuevos escuadrones aterrizaban con cazas F-4F Wildcat y bombarderos SBD Dauntless, sustituyendo las pérdidas por una cadencia que Japón ni siquiera podía comprender. Mientras los aviones japoneses recorrieron más de 1.000 kilómetros para llegar a Guadalcanal, operando al límite de alcance, con márgenes de combustible mínimos y casi ningún tiempo sobre el objetivo, los estadounidenses volaron distancias cortas, reabastecieron, se reequiparon y regresaron al cielo en menos de 2 horas. El mantenimiento era diario. Los mecánicos disponían de piezas de repuesto, herramientas estandarizadas y manuales técnicos detallados. Cada escuadrón estadounidense era un ecosistema funcional, con una cadena de mando, una estructura de reemplazo y una doctrina táctica basada en la flexibilidad. Los pilotos japoneses, en cambio, no solo se enfrentaban a aviones enemigos, también sufrían el desgaste de su propio equipo. Pocos sabían cuántos vuelos seguirían soportando sus cazas cero. No había piezas. No había talleres móviles.
Lo que se rompió fue abandonado. Un piloto dañado no volvería a volar. Y un avión derribado significaba más que la pérdida de material. Significaba la pérdida de años de entrenamiento, en un sistema que ya no podía formar a los reemplazos. La supremacía aérea estadounidense se consolidó no solo en combate, sino también en prevención. Durante el día, ningún barco japonés se acercó a Guadalcanal sin ser detectado y atacado a fuego. Durante la noche, se registró cualquier movimiento enemigo, y al amanecer, los bombarderos en picado barrieron las estelas sospechosas. El tiempo jugaba a favor de Estados Unidos. Cuanto más operaba el campo Henderson, más se retraía Japón. La psicología de la guerra ha cambiado. Los soldados japoneses, que antes habían esperado la noche para avanzar, empezaron a temer el amanecer, porque el amanecer trajo a los intrépidos. Bombarderos descendiendo del cielo en un ángulo pronunciado, casi vertical, lanzando cargas con precisión quirúrgica. Un camión avistado la noche anterior fue incendiado antes de las 8 de la mañana. Una columna de infantería detectada por patrullas fue destrozada antes del mediodía. El cielo ya no era una esperanza de suministro. Se convirtió en una advertencia de destrucción. Informes japoneses interceptados indican que para noviembre de 1942, más del 70% de los intentos de reabastecimiento fueron abortados por temor a la aviación estadounidense. Y de los que continuaron, la mitad perdió al menos un barco antes de llegar a la costa. Eso no fue suerte. Era un sistema. Era radar, observación, aviación a bordo y, sobre todo, producción constante. Por cada avión perdido por Estados Unidos, llegaron 2 como reemplazos. Los oficiales de la Marina recibían listas semanales con el número de aviones derribados y sus códigos de reemplazo. Y el siguiente buque ya tenía el reemplazo antes de que se sintiera el impacto logístico. Japón, en cambio, no podía reemplazar nada. En Guadalcanal, cada piloto perdido era una herida abierta en la moral de la Fuerza Aérea Imperial. Y el dolor era acumulativo. El coronel Toshio, de la aviación naval japonesa, escribiría tras el conflicto: «Ya no teníamos forma de disputar el cielo. Nuestros hombres volaron a morir». Esta confesión resume el contraste estratégico. Ya no era una disputa entre aviones. Fue una disputa entre líneas de producción. Cada catapulta que lanzaba un Wildcat desde los portaaviones alrededor de Guadalcanal representaba a decenas de miles de trabajadores, ingenieros y técnicos que trabajaban en Detroit, San Diego y Nueva York. Y mientras Japón intentaba preservar a sus ases supervivientes, el mando estadounidense rotaba escuadrones enteros basándose en la pérdida estadística. Sabían que podían perder hombres, porque el sistema no se detuvo. El campamento Henderson no era solo una base aérea. Era un monumento al concepto de guerra industrial. Y Japón, mirando hacia abajo, finalmente se dio cuenta de que ya no estaba luchando contra una nación, pero contra una cadena de montaje. En los días siguientes, esta cadena de montaje mostraría su rostro más brutal, porque mientras los aviones sobrevolaban la isla, en las playas orientales, los estadounidenses desembarcaron una nueva oleada de refuerzos, acompañados de vehículos blindados. Por primera vez en Guadalcanal, los tanques entraban en escena. En las colinas de Guadalcanal, el silencio era más pesado que los disparos. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque el enemigo ya no tenía fuerzas para gritar. Los estadounidenses encontraron cuerpos sin heridas visibles, soldados arrodillados con las manos sobre las rodillas, como si se hubieran quedado dormidos y nunca más se hubieran despertado. Pero estaban muertos, de fiebre, de hambre, de abandono. En unas tiendas improvisadas, los marines entraron y encontraron hombres vivos pero inmóviles. Miraban al vacío, con los ojos hundidos, piel translúcida, músculos consumidos por la malaria y la disentería. La dieta japonesa, ya limitada cuando llegó a la isla, se había reducido a casi nada. En muchos regimientos, la ración diaria era una sola bola de arroz por soldado. Es decir, cuando había arroz. Cuando no, corteza de árbol hervida, hierba o carne de rana. Las enfermedades tropicales que podían tratarse con antibióticos simples se convirtieron en sentencias de muerte. La quinina, un medicamento básico contra la malaria, era escasa. La sulfa, inexistente. Las cirugías se realizaban con cuchillos bayoneta y sin anestesia.
Prisioneros de guerra rescatados informaron que muchos preferían morir antes que ir a la enfermería, donde solo esperaban el final. Mientras tanto, los hospitales de campaña estadounidenses funcionaban con luz eléctrica, enfermeras formadas, reservas de plasma, penicilina y evacuación aérea de casos graves. A los heridos se les dieron transfusiones, antibióticos, alimentos densos en calorías y, sobre todo, la esperanza de regresar a casa. Era un reflejo directo de la maquinaria logística estadounidense que trataba cada vida como un activo estratégico a proteger. La diferencia era brutal y medible. De las aproximadamente 25.000 muertes japonesas en Guadalcanal, más de 15.000 fueron causadas por enfermedades y hambruna, no por combate directo. Una relación que dice todo sobre la estructura de los dos ejércitos. Pausa para una comparación estadística. Durante todo 1942, Estados Unidos produjo más de 400 millones de unidades de ración C, mientras que Japón produjo menos de 30 millones de raciones equivalentes. La diferencia de escala es casi de 14-1. Si esta cifra te sorprende, comenta abajo. Datos impactantes. La doctrina japonesa de autosuficiencia mental encontró allí su límite fisiológico. No había honor en ver morir a un camarada porque su intestino explotó por una infección. No había gloria en amputar una pierna sin morfina. No había redención en tragar hojas y vomitar sangre. La guerra ya no es ofensiva. Se convirtió en una prueba de resistencia biológica, y los japoneses estaban perdiendo. En los diarios capturados, el cambio de tono es evidente. En las primeras semanas, el espíritu samurái resonaba en frases como «moriremos con honor» o «destruiremos al enemigo con una bayoneta». Meses después, esas palabras desaparecieron. En su lugar, llegaron súplicas. «Ya no tenemos fuerzas para luchar. Tememos la noche, no por el enemigo, sino por la fiebre. Ayer me comí mi último bicho». La desesperación ya no era colectiva, era interna. Cada soldado empezó a lidiar con su propia ruina en silencio. El ejército ya no se comunicaba, no organizaba, simplemente existía, o lo intentó. Mientras tanto, el enemigo caminaba entre ellos como un fantasma bien alimentado, bien armado y coordinado. En los campamentos estadounidenses, los soldados heridos volvieron al servicio activo. El engranaje giró. Médicos civiles y militares operaban lado a lado. Cada muerte evitada era una pieza que se mantenía en el tablero. Cada cura, una victoria estadística. La guerra estadounidense fue la suma de decisiones logísticas que protegieron a los seres humanos. Los japoneses, una suma de sacrificios que ignoraban el cuerpo. E incluso ante este abismo, Japón se negó a admitir la derrota. Pero la naturaleza empezó a hablar más fuerte. Las lluvias aumentaron. El suelo se volvió barro. Los cadáveres se amontonaban sin ser enterrados. Enfermedades que se transmiten por contacto. Los mosquitos hicieron lo que los marines ya no tenían que hacer, y entonces llegó el pedido final, no atacar, pero resistirse, en silencio, porque en las semanas siguientes los comandantes japoneses ya no hablarían de victoria. Planearían lo imposible, evacuar lo que quedaba de la fuerza imperial sin que el enemigo se diera cuenta. Sabían que la guerra en Guadalcanal había terminado. Solo quedaba salir vivo de la isla. Guadalcanal no era solo un campo de batalla. Era el escenario de una colisión entre dos modos de guerra. Por un lado, el ejército imperial japonés, estructurado en torno al coraje personal, el heroísmo aislado, los ataques suicidas y la tradición. Por otro, Estados Unidos, operando como una máquina interconectada, donde cada pelotón era solo una pieza en un sistema mucho mayor. Esta diferencia no era solo filosófica, se podía medir en cada confrontación. Un batallón estadounidense situado en un punto del perímetro no necesitó refuerzos inmediatos. Necesitaba una radio, porque en el otro extremo de la línea había observadores, artillería calibrada, morteros sincronizados y suministro constante. El soldado americano no era un héroe solitario, era un vector de un sistema. Mientras los japoneses atacaban valientemente, los estadounidenses respondieron con precisión. El fuego de ametralladora no fue instintivo, se registró de antemano. Los artilleros sabían dónde disparar sin siquiera ver al enemigo. Las posiciones defensivas estaban interconectadas. Cada campo de tiro se calculaba para solapamiento. Los flancos no fueron improvisados, se dibujaron basándose en mapas topográficos, coordenadas y análisis del terreno.
Las radios HF y VHF aseguraban que una solicitud de fuego se transmitiera en cuestión de segundos, incluso bajo ataque. La logística funcionaba como un reloj. Un batallón en combate recibía munición, comida, plasma y reemplazo de hombres a la tasa justa. Cada pelotón sabía cuándo llegaría la siguiente carga, cuál era el código de radio para solicitar la evacuación médica, qué canal usar en caso de emergencia. Había redundancia. Si una unidad fallaba, otra se hacía cargo. En contraste, Japón operaba sobre la base de un liderazgo carismático, gritos de mando y órdenes verbales en la oscuridad. La comunicación entre unidades era frágil. La coordinación entre infantería y artillería era casi inexistente. Los ataques nocturnos a menudo terminaban en fuego amigo o dispersión total. En Guadalcanal no había sistema. Hubo un intento. Este abismo estructural fue decisivo. En octubre de 1942, un batallón de marines estadounidenses mantuvo la línea contra una fuerza japonesa 4 veces mayor. No por valentía superior, sino por doctrina. Los observadores avanzados tenían coordenadas predefinidas. La artillería se activaba por código. El mando sabía, minuto a minuto, dónde estaban sus unidades. Los japoneses no. Lucharon a ciegas, guiados por linternas cubiertas, abriéndose paso por la jungla, sin saber exactamente dónde estaba el enemigo. Los estadounidenses ganaron porque cada parte de su sistema hablaba con las demás. Ingeniería, suministros, inteligencia, transporte, evacuación, medicina, comunicaciones, todo integrado. Los japoneses, a pesar de su valentía, quedaron atrapados en compartimentos herméticos. El pelotón no sabía lo que hacía la compañía. El comandante del frente no sabía si tendría comida al día siguiente. En el corazón de este sistema estadounidense estaba la estandarización. Cada arma, cada pieza de repuesto, cada ración, cada botiquín médico era igual, intercambiable, identificable, reemplazable. Esto hizo que el repostaje fuera ágil. Ninguna unidad se quedó sin un artículo esencial por compatibilidad de datos. Japón, a su vez, operaba con materiales hechos a mano, diferentes calibres, piezas escasas y constante improvisación. La integración entre fuerzas también fue una diferencia brutal. La aviación estadounidense operaba en sincronía con la artillería. Los buques proporcionaron apoyo, supervisaron los movimientos y transportaron refuerzos. Cada elemento se adaptaba al otro. Un buque escolta sabía cuándo una unidad en tierra necesitaba cobertura. Un bombardero sabía exactamente qué punto de la selva atacar para despejar el camino a la infantería. En Guadalcanal, el ejército imperial japonés no fue derrotado solo por balas. Fue aplastado por un método. La máquina americana no era brillante por casualidad. Estaba proyectado. Y como en cualquier gran máquina, su poder no residía en las partes aisladas, sino en la forma en que esas partes funcionaban juntas. En relatos posteriores a la batalla, oficiales japoneses capturados describieron al ejército estadounidense como un cuerpo sin cabeza, pero con 1000 ojos y brazos. No pudieron identificar un punto de mando central, porque no había solo uno. Había docenas de nodos autónomos operando con inteligencia descentralizada. El soldado americano sabía qué hacer, incluso sin órdenes directas, porque el sistema le entrenó para eso. Y quizá la estadística más simbólica de toda esta guerra de sistemas es esta. Cada soldado estadounidense en Guadalcanal consumía, de media, 3,2 kilogramos de suministros al día, incluyendo comida, munición, agua y suministros médicos. Cada soldado japonés recibía como máximo 800 gramos. La diferencia no era solo una cuestión de cantidad, era un concepto. Para Estados Unidos, un soldado era una inversión. Para Japón, fue un sacrificio. Y cuando el último ataque japonés fracasó, cuando incluso los generales empezaron a hablar de retirada, quedó claro que ya no se trataba de salvar Guadalcanal, se trataba de salvar lo que quedaba de la doctrina. Pero ni siquiera eso sería posible, porque mientras Japón se preparaba para la evacuación secreta, los estadounidenses ya lo sabían. Para los soldados japoneses en Guadalcanal, el mayor enemigo no era lo que veían, sino lo que no podían comprender. Marcharon hacia esa selva con una certeza ancestral. El espíritu vence a la máquina. Esta era la base de la doctrina imperial, que la fe, el valor y la disposición a morir podían suplantar cualquier tecnología, cualquier ejército, cualquier país.
Y en los primeros días, esa creencia se mantuvo intacta. Pero con el paso de las semanas, con el paso de los meses, empezó a resquebrajarse. Porque lo que encontraron allí no era una fuerza que pudiera romperse con bayonetas. Era una estructura que se adaptaba, crecía, respondía en segundos y nunca retrocedía. Las incursiones nocturnas, antes consideradas imbatibles, ahora eran emboscadas por ametralladoras registradas, refrigeradas por agua y con mira cruzada, que disparaban durante horas sin fallar. Los gritos de guerra no provocaron pánico, provocaron coordinación. Un grito japonés bastó para que las radios americanas se pusieran en marcha. Y en cuestión de minutos, un bombardeo de artillería caía sobre las posiciones de donde se había alejado el sonido. La doctrina basada en el miedo ha encontrado la respuesta en las matemáticas. La sorpresa fue reemplazada por la anticipación. Los relatos de soldados capturados y diarios recuperados revelan un patrón. Incredulidad ante un enemigo que parecía no cansarse. Cada intento de debilitar a los estadounidenses era recibido con refuerzos. Cada posición destruida fue reconstruida en cuestión de días. Los Marines no solo resistían, parecían multiplicarse. Y lo más inquietante, estaban limpios, bien alimentados, organizados. Un soldado japonés escribió en su diario: «Tienen más armas que nosotros hombres. Disparamos hasta que se nos acaban las balas. Disparan hasta cansarse, y siguen disparando». La ruptura psicológica llegó en oleadas. La primera fue darse cuenta de que la artillería enemiga estaba coordinada. La segunda, que sus heridos fueran evacuados en helicópteros o lanchas rápidas. La tercera, que incluso bajo ataque, los estadounidenses recibieron suministros, comida caliente, munición, agua limpia, refuerzos. Los japoneses, en cambio, lucharon con lo que quedaba. Cuando se acababa el agua, bebían de charcos contaminados. Cuando se acababa la comida, masticaban hierba. Cuando se acabó la munición, avanzaron con bayonetas oxidadas. Esta discrepancia creó un vacío entre lo que a los soldados se les enseñaba a creer y lo que sus ojos veían. Los oficiales intentaban mantener la moral alta con discursos sobre el emperador y la gloria de la muerte en combate. Pero ya no hubo más combates, hubo masacre. Ya no había gloria, había fiebre. Y el emperador parecía tan lejano como Japón. Un teniente japonés, tras una ofensiva fallida, señaló: «Creíamos que huirían de noche, pero se quedaron, y nos esperaban con fuego preciso. No huimos porque seamos cobardes, huimos porque no hay a dónde ir». El impacto de estas experiencias trasciende el cuerpo, llega al alma. Los soldados que marchaban para morir empezaron a rezar para vivir. En las últimas semanas de 1942, el mando japonés comprendió lo que los hombres en la selva habían sabido desde hacía tiempo. Guadalcanal no sería derrotada. Y más allá de eso, Guadalcanal era una amenaza para la propia narrativa del guerrero invencible. La isla se había convertido en un espejo despiadado que mostraba lo que la doctrina ocultaba: que el valor no sobrevive solo, que la disciplina no sustituye la comida. Ese honor no repele balas. Las noches, que antes eran aliadas de Japón, se convirtieron en recuerdos traumáticos. Muchos soldados comenzaron a sufrir ataques de pánico al anochecer. Los informes cuentan que hombres gritaban solos en la selva, con la mirada vidriosa, empuñando rifles sin munición. Otros se negaban a dormir. Temían no despertar. La oscuridad, antes una herramienta de ataque, se ha convertido en una metáfora del colapso interno. La doctrina que glorificaba el sacrificio no preparaba a nadie para el fracaso. Y eso fue Guadalcanal, una lección silenciosa de que las doctrinas no ganan guerras. Los sistemas ganan. Y es en este momento, cuando la moral japonesa está fracturada y el sistema estadounidense funciona con los engranajes en pleno apogeo, cuando una decisión sorprendente cambia el curso de la historia. Porque Japón está planeando discretamente su salida, no por honor, pero para sobrevivir. Y para eso, debe engañar al sistema más eficiente del mundo. En octubre y noviembre de 1942, el mando japonés aún albergaba la ilusión de una sorpresa en Guadalcanal. Desde Rabaul, los generales planearon una gran ofensiva para recuperar el campamento Henderson y revertir el curso de la guerra en el Pacífico. Las órdenes eran ambiciosas: concentrar miles de tropas, lanzar ataques coordinados en múltiples frentes y aplastar el perímetro estadounidense en cuestión de días. Pero los mapas no mostraban fiebre, hambre ni cansancio.
Las órdenes ignoraban el estado real de los batallones. Lo que pasó a la ofensiva fueron esqueletos armados, hombres demasiado débiles para marchar, muchos sin munición suficiente para sostener siquiera el primer contacto con el enemigo. El primer intento, a finales de octubre, ya reveló el desastre inminente. Las tropas japonesas, avanzando bajo lluvia constante, estaban hasta las rodillas en el barro. Muchos no sabían exactamente cuál era el objetivo, porque la comunicación por radio era inexistente. Cuando finalmente llegaron al perímetro estadounidense, se encontraron con una defensa que no solo estaba lista, sino que estaba calibrada. Ametralladoras M1917 con campos de tiro superpuestos, morteros de 81 milímetros ya registrados para las coordenadas exactas, artillería de campaña operando con mapas topográficos, ajustados por observadores avanzados. El impacto fue brutal. Donde los japoneses esperaban romper una línea, se encontraron con fuego cruzado de precisión. Y por cada grupo que caía, había una contraofensiva estadounidense calculada. El recién llegado 164 Regimiento de Infantería trajo más que refuerzos, aportó más sistema. En menos de 48 horas se integraron en las unidades de Marines, compartiendo frecuencias de radio, mapas y protocolos tácticos. La reacción estadounidense no fue instintiva, sino matemática. Los sectores bajo presión se reforzaron antes de colapsar. La artillería ajustaba el volumen de fuego según el ritmo de la ofensiva enemiga. Y cuando los japoneses finalmente se retiraron, ya estaban siendo perseguidos. Lo que se suponía que iba a ser una ofensiva decisiva se convirtió en una serie de masacres localizadas. En la noche del 23 de octubre, un batallón japonés entero desapareció bajo un bombardeo de 75 milímetros y fuego de ametralladora mientras intentaba cruzar un arroyo. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de cuerpos y bayonetas enterradas en el barro. Un oficial estadounidense comentó: «Atacan como si aún estuvieran en 1918, pero estamos en 1942». En noviembre, el patrón se repitió. Se organizaron nuevas ofensivas y se repitieron los mismos errores. Los comandantes japoneses apostaron por los números, pero ignoraron la condición física de las tropas. Apostaron por la sorpresa, pero el enemigo escuchó cada paso. Apostaban por la fe, pero la fe ya se había rendido al cansancio. Cada semana, Japón perdía más hombres, más munición, más dignidad. Mientras tanto, Estados Unidos recibió más barcos, más combustible, más obuses. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Fue suficiente para dejar de atacar. Era suficiente para entender que ya no había forma de ganar. Pero la doctrina japonesa no lo permitía. El código de honor convertía cada retirada en vergüenza. Y la vergüenza, hasta el suicidio. Las órdenes continuaron llegando de Raval. Las tropas continuaron marchando. Y los americanos, seguí esperando. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Cada gusto ayuda a mantener viva la memoria de los detalles que dieron forma a la historia. En un informe interceptado, un oficial japonés describió la situación con una frase corta pero definitiva. Enviamos hombres al matadero, envían máquinas para ganar. E incluso tras el fracaso de las últimas ofensivas, los generales en Raval seguían dudando en aceptar la realidad. La decisión que se avecinaba no era táctica, era simbólica, porque reconocer la derrota en Guadalcanal significaba admitir algo mucho más grande, que el imperio no estaba preparado para la guerra que había comenzado. Y ese reconocimiento vendría acompañado de una maniobra arriesgada, silenciosa y casi desesperada, la operación que, a finales de noviembre de 1942, tras 3 meses de derramamiento de sangre constante, el alto mando japonés en Raval finalmente vio lo obvio. Guadalcanal estaba perdida. Pero esta revelación no llegó como una ruptura abrupta. Fue como un susurro en los silenciosos pasillos del Estado Mayor. Comenzaron a circular informes confidenciales entre generales experimentados. Uno de ellos afirmó, en lenguaje contenido: la prolongada estancia del 17º Ejército en Guadalcanal es logísticamente impracticable. Otro, más directo, reveló: los americanos no solo resisten, sustituyen las pérdidas, no nosotros. Por primera vez, oficiales que una vez exaltaron la doctrina del espíritu guerrero, admitieron con membrete que estaban luchando contra un enemigo de naturaleza diferente.
No una nación, sino un engranaje. En reuniones a puerta cerrada, empezó a surgir la palabra retirada. Nunca explícitamente, pero revestidas de eufemismos. Reorganización estratégica, transferencia de fuerzas, reorientación de prioridades operativas. Era una forma de evitar la palabra más temida, derrota. Porque para la maquinaria militar imperial, admitir el fracaso no era táctico, era impensable. Sin embargo, los números eran ineludibles. El 17º ejército, que ya superaba en número a 30,000 hombres, estaba ahora reducido a unos 10,000, y de ellos, al menos la mitad estaban incapacitados por enfermedades o una grave desnutrición. Las ofensivas habían fracasado, los refuerzos habían cesado, y el enemigo, lejos de debilitarse, aumentó en precisión, coordinación y volumen de fuego. Un memorando interno fechado el 2 de diciembre es revelador. Él dice: no se puede exigir más a los hombres de lo que ya han dado. La lucha está más allá de la capacidad logística de la operación. Ya no existe ninguna posibilidad de supremacía aérea. Ya no hay apoyo naval. El enemigo controla el clima, el terreno y los suministros. En el lenguaje militar, esta es la firma de la rendición, aunque esté camuflado. La doctrina japonesa, basada en el honor, el sacrificio y la superioridad moral, había sido aplastada por la fría persistencia de un sistema que no colapsó. La decisión formal llegó tras bambalinas. Guadalcanal sería evacuada. No como un reconocimiento público del fracaso, sino como una maniobra de reposicionamiento. La llamaron Operación Q, una retirada estratégica bajo el pretexto de rotación de tropas. El objetivo ya no era ganar, era para salvar lo que quedaba. Los agentes empezaron a seleccionar supervivientes que aún podían caminar, disparar y operar. Los otros, se quedaría atrás. La ironía de la decisión radica en su propia vacilación. Si hubieran reconocido esta realidad semanas antes, miles de vidas podrían haberse perdonado. Pero el peso de la ideología, de la imagen imperial, del mito de la invencibilidad, pospuso lo inevitable. Y en este aplazamiento, perdieron más que batallones. Perdieron tiempo, estructura, confianza. Un general japonés anotó en su cuaderno: perdimos Guadalcanal cuando creíamos que el enemigo lucharía como nosotros, porque los estadounidenses no luchaban con códigos de honor, luchaban con hojas de cálculo. No buscaban el choque moral, buscaban la eficiencia absoluta. Y por cada japonés que marchaba con bayoneta, había un estadounidense manejando una radio, cargando munición con carretillas elevadoras, reemplazando piezas, cruzando selvas con mapas actualizados, coordinando infantería con aviación en tiempo real. Esto es lo que Japón no pudo combatir. Y ahora, ante la extinción del 17º ejército, el imperio finalmente admitió, en silencio, que la guerra moderna no era una prueba de fe, era una prueba del sistema. Y esta operación encubierta, planeada con la última esperanza, pondría a prueba si Japón aún tenía el aliento para escapar, o si la selva americana se tragaría los últimos fantasmas de su ejército. Porque el verdadero desafío aún estaba por llegar. Evacuar a miles de hombres, de noche, bajo la mirada del enemigo más atento del planeta. En la noche del 1 de febrero de 1943, mientras la lluvia cubría la costa norte de Guadalcanal, una secuencia silenciosa de pequeñas embarcaciones comenzó a acercarse a la costa en el Cabo Esperance. Eran destructores del imperio japonés, operando bajo total apagón, guiados únicamente por brújulas y una última esperanza. La misión: evacuar a los supervivientes del 17º ejército. Oficialmente, unos 11,000 hombres seguían en la isla. Pero los informes internos del mando japonés ya apuntaban a un número aún más cruel. Todavía solo unos 7,000. El resto estaba postrado en agujeros cavados a mano, febril, cubiertos de heridas infectadas, sin fuerzas ni siquiera para levantar una bayoneta. La operación que, técnicamente exitosa, duró 11 días. Se ejecutó en 3 oleadas, siempre de noche, con precisión y silencio. Los barcos no dispararon ni un solo tiro. Cada buque tenía órdenes claras: permanecer en tierra el menor tiempo posible, evacuar a cualquiera que aún pudiera seguir sirviendo, y marcharse. Los que no llegaron a tiempo, los que cayeron por el camino, los que gritaron pidiendo ayuda en las orillas, quedaban en el lugar. No había espacio, no había tiempo,
No hubo piedad. Los estadounidenses, inicialmente escépticos ante la ausencia de combates, pronto se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero dudaban en actuar de forma agresiva. Había algo simbólico en ese abandono. Era como presenciar el colapso de un imperio sin disparar ni una sola bala. Cuando las patrullas estadounidenses avanzaron hacia posiciones japonesas, encontraron trincheras vacías, rifles oxidados apoyados en árboles, tambores de arroz podrido, cuerpos de soldados abrazados a sus cascos. En una posición cerca del río Matanicau, una patrulla encontró 13 soldados muertos sentados en círculo, bayonetas clavadas en el suelo. Esperaron refuerzos que nunca llegaron. Las trincheras, antes custodiadas con una disciplina obsesiva, ahora estaban llenas de barro, heces y cadáveres. Los estadounidenses, entrenados para tratar el campo de batalla como un escenario dinámico, notaron algo nuevo allí: ausencia. La guerra había dejado de existir en ese tramo de la isla. Solo quedaron las huellas de la implosión. Los números finales hablan por sí mismos. De unos 36.000 soldados japoneses que pasaron por Guadalcanal, más de 25.000 no regresaron. De estos, solo 8.500 murieron en combate. Los demás sucumbieron al hambre, la enfermedad y el abandono. La retirada no salvó a ningún ejército. Solo salvó la narrativa de que aún había un ejército. Un diario encontrado por tropas estadounidenses resume el estado moral del ejército imperial en los últimos días. Escrito por un sargento superviviente decía: «Ya no sabemos por qué luchamos. La jungla nos devora. El enemigo no se cansa. Simplemente desaparecemos». Para Japón, la retirada se presentó como un cambio estratégico. Para los soldados era el amargo reconocimiento de que su doctrina, forjada en honor y sostenida por el valor, había sido derrotada por una lógica que no comprendían, porque al contrario de lo que habían aprendido, el verdadero guerrero no era quien marchaba hasta morir. Él era quien recibía la compra, instrucciones claras, evacuación médica y refuerzos continuos. La retirada marcó más que el final de la batalla de Guadalcanal. Marcó la transición tranquila de la guerra en el Pacífico. A partir de entonces, Japón dejó de ser ofensivo. Era reactivo. Ya no construía asedios, los soportaba. Ya no decidía dónde luchar, solo dónde caer. Y para Estados Unidos, Guadalcanal fue más que una victoria. Era la prueba definitiva de que su modelo de guerra, basado en la producción, la logística, la comunicación y la repetición, podía romper incluso al ejército más decidido del planeta. Pero aún quedaba una última capa de esta historia por descubrir, porque lo que se reveló tras la evacuación no fue solo una derrota táctica, fue una confesión estructural, y esta revelación vendría de donde nadie esperaba, de los propios registros secretos del alto mando japonés. Cuando el último barco japonés desapareció en el horizonte nublado de Guadalcanal, la selva finalmente quedó en silencio, no por la ausencia de fuego, sino por la ausencia de soldados. Para los estadounidenses, ese terreno tropical denso y embarrado ya no era solo un mapa en disputa, se había convertido en un símbolo, prueba de concepto, el lugar donde la doctrina del sistema fue puesta a prueba frente a la doctrina de la fe, y ganó. Guadalcanal no solo fue el primer paso de la contraofensiva estadounidense en el Pacífico, fue la confirmación de que la guerra moderna no se gana con gloria, sino con cálculo, que no era el número de bayonetas, sino el número de toneladas entregadas por semana, lo que decidía el destino de ejércitos enteros. Estados Unidos no triunfó solo porque resistió, triunfaron porque construyeron una forma de guerra en la que cada soldado era solo la punta de un engranaje gigantesco. Cada ataque fue precedido por mapas, comunicaciones, coordinación aérea, almacenamiento de municiones, rutas de evacuación e ingeniería de campo, donde el enemigo no se enfrentaba a la improvisación, sino a la repetición, y donde la victoria no fue dramática, fue inevitable. Por parte japonesa, los relatos de posguerra empezaron a surgir con un tono más sobrio. En interrogatorios y memorias, los funcionarios del Estado Mayor admitieron lo que no podían decir públicamente. Guadalcanal expuso los límites de la capacidad estratégica de Japón. Un general escribió: «Aprendimos demasiado tarde que el poder industrial decide el tiempo de guerra. Nuestro valor era limitado. El suministro americano no». Otro, con un tono más amargo, dijo: «Creemos que el espíritu vence a las máquinas. En Guadalcanal fue al revés.
La batalla también reveló, con incómoda claridad, que la estructura de mando japonesa, basada en la iniciativa individual, el mando aislado y la mala comunicación, no podía sobrevivir al enfrentamiento con fuerzas integradas por radio, aviación y logística sincronizada. Los supervivientes japoneses de Guadalcanal, cuando regresaron a la base, no solo llevaban fiebre, hambre y trauma. Llevaban una certeza. El enemigo al que se habían enfrentado no solo era más fuerte, sino que provenía de otra época. Para Estados Unidos, la victoria consolidó la doctrina que guiaría el resto de la guerra. Control aéreo, desembarcos sostenidos por ingeniería naval, ofensivas basadas en suministros y un ejército que operaba como un cuerpo técnico en lugar de una horda. Guadalcanal enseñó a los estadounidenses que podían proyectar poder en cualquier parte del Pacífico, siempre que construyeran el camino. Los números son tan simbólicos como definitivos. Mientras Japón perdió 25,000 hombres, principalmente por razones logísticas, Estados Unidos, incluso bajo asedio, mantuvo en funcionamiento los puestos médicos, las pistas de aterrizaje activas y la coordinación constante entre la Marina y la Infantería. Todos los marines derribados fueron reemplazados. Cada muerte japonesa dejaba un vacío sin reemplazar. El contraste entre ambas filosofías militares alcanzó su punto más claro ahí. Japón apostaba por ataques suicidas, por avances nocturnos, por la resistencia espiritual. Estados Unidos respondió con cobertura aérea diurna, líneas de suministro, mapas detallados y reparaciones constantes. La guerra del futuro chocó con la guerra del pasado, y el pasado estalló. Un hecho que consolidó este diagnóstico fue revelado por analistas de guerra en 1944. Por cada tonelada de suministros que Japón logró entregar a Guadalcanal, entregó 8. No era solo más. Se multiplicó. Era predecible. Era constante. Y eso fue lo que permitió a los Marines seguir luchando, incluso en aislamiento. En Guadalcanal, Japón no perdió solo una isla. Perdió la guerra de conceptos. Perdió la ilusión de que la disciplina ganaría la producción. Perdió la fe en que el pasado fuera suficiente. La guerra había cambiado. Y el campo de batalla ya no era físico. Era estructural. Pero aún faltaba un último elemento. Un último número. Una última imagen. Porque entre trincheras abandonadas y soldados evacuados, los estadounidenses encontraron algo que nadie esperaba. Y este artefacto, perdido en el barro, sellaría el destino narrativo de la batalla y revelaría el verdadero coste de esa derrota. El soldado japonés que tambaleaba por el barro de Guadalcanal no fue vencido por una sola bala. No había caído ante un enemigo visible, ni había tenido la oportunidad de enfrentarse, bayoneta en mano, al combate que prometía su doctrina. Fue derrotado por algo que su origen no previó. Un enemigo silencioso, implacable e impersonal. El sistema estadounidense. Detrás de cada marine había una línea de suministro que no se rompía, una red de comunicación que no se silenciaba, una cadena de reabastecimiento que nunca cesaba. Guadalcanal fue el colapso del mito, la idea de que el espíritu guerrero era suficiente para ganar una guerra del siglo XX. Pero la jungla americana enseñó lo contrario. La logística venció a la valentía. La repetición ganó sobre el impulso. La estandarización ha superado la tradición. Y Estados Unidos demostró, con alambre, acero, sulfa y ración, que el verdadero campo de batalla estaba en las láminas de suministro, no en las colinas cubiertas de barro. Guadalcanal no fue solo una isla reconquistada, fue una época reemplazada. El imperio japonés descubrió en esa selva que estaba librando la guerra equivocada contra el enemigo correcto, y pagó el precio con toda una generación. La lección es clara. En una guerra moderna, el ganador no es quien ataca mejor, es quien resiste más tiempo. Aquellos que recargan, se adaptan y siguen funcionando incluso bajo presión, porque como enseñaba Guadalcanal, la guerra ha dejado de ser un arte de maniobra para convertirse en una ciencia de sustento. La frase de un general japonés capturado selló esta comprensión. Fuimos derrotados por algo que no sabíamos contar. Barcos, radios, jeringuillas, tractores. Fuimos derrotados por camiones. Si valoras la investigación histórica y la verdad detrás de los mitos de la guerra, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. Esto nos ayuda a seguir aportando contenido profundo, basado en datos y hechos. Y ahora di en los comentarios, ¿cuál fue el hecho más impactante de esta historia para ti? No te vayas todavía.
Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.